Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que nos hace suspirar a todos y que, bueno, creo que todos queremos que pase en nuestra vida. ¿Y de qué les hablo? Exacto. Del amor de novela, específicamente de uno que todos seguimos con muchísima atención y que nos ha regalado momentos inolvidables, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo vamos a hablar de su romance, sino de un gesto en particular que encendió la chispa, y que nos hizo a todos creer aún más en los cuentos de hadas Las rosas. Sí, las rosas que Kerem le regaló a Hande, ese gesto romántico que dio la vuelta al mundo y que sinceramente nos hizo suspirar a todos. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este romántico mundo de Kerem y Hande analizando ese gesto, el contexto, la reacción de los fans, y por supuesto toda la magia que rodeó esta historia. Prepárense para suspirar, para reír, y para recordar ese amor de novela que nos conquistó a todos. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. Y si te encantan las novelas turcas, el romance y todo lo relacionado con este mundo, no te puedes perder ninguno de mis vídeos. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna notificación y únete a esta gran familia. Me haría muy feliz tenerte aquí con nosotros. Ahora sí, comencemos. Como les decía, hoy nos enfocamos en un momento icónico de esta pareja, el gesto romántico de Kerem Bürsin y las rosas que le regaló a Hande Erçel. Para entender la magnitud de este gesto, es crucial retroceder un poco en el tiempo y situarnos en el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos desde el primer momento fue palpable. ¿Y qué es lo que pasa cuando dos actores con tanta química comparten la pantalla? Exacto. Los rumores, la especulación y, por supuesto, la ilusión de los fans. Durante la grabación de la serie, la conexión entre Kerem y Hande era evidente, tanto en pantalla como fuera de ella. Se les veía compartir risas, bromas y gestos de complicidad. Esa complicidad, esa conexión especial, era innegable. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se relacionaban, en la forma en que se complementaban. Y por supuesto, los medios no tardaron en especular sobre una posible relación. Las revistas, los blogs, las redes sociales, todos hablaban de la posibilidad de que Cupido hubiera flechado a los protagonistas de Love is in the Air. Pero como suele suceder en estos casos, ni Kerem ni Hande confirmaban, ni desmentían los rumores. Dejaban todo en el terreno de la especulación. Mantenían esa misteriosa distancia que alimenta la curiosidad y la expectativa. Sin embargo, el punto de inflexión, el momento que realmente encendió la mecha y desató la euforia, llegó con un simple, pero poderoso gesto, las rosas. Un día, en medio del rodaje, en un momento que no estaba guionizado, Kerem sorprendió a Hande con un ramo de rosas. Un gesto clásico romántico y que en ese contexto adquirió un significado especial. ¿Era una simple muestra de cariño? ¿Era una declaración? ¿Era un guiño a los fans? La verdad, solo ellos lo sabían, pero el impacto en los fans fue inmediato y avasallador. Imaginen la escena, el set, el bullicio, las cámaras, las luces y de repente Kerem, con una sonrisa, entregándole un ramo de rosas a Hande. La imagen, aunque sencilla, era poderosa y llena de significado. Era un momento que trascendía la ficción, que saltaba de la pantalla a la realidad. Las fotos de Hande con las rosas se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Los fans enloquecieron. La noticia se propagó como la pólvora. Kerem le regaló rosas a Hande, era el grito de guerra en foros, grupos y perfiles dedicados a la serie y a la pareja. ¿Era oficial? ¿Estaban juntos? Las preguntas y las teorías inundaron Internet. Se analizaron cada detalle de la imagen, cada expresión facial, cada gesto. Los fans, cual detectives, buscaban pistas, señales, confirmaciones. Y sinceramente todos soñábamos con que fuera verdad. Las rosas se convirtieron en el símbolo de ese amor de novela que todos anhelábamos. En un instante las rosas pasaron de ser simples flores a convertirse en un símbolo de amor, de esperanza y de la promesa de un romance fuera de la pantalla. ¿Pero por qué este gesto fue tan significativo? Pues en primer lugar, las rosas son, por excelencia, la flor del amor y la pasión. Regalarlas es una declaración sutil, pero poderosa.
Es una tradición ancestral, un lenguaje universal que trasciende las barreras del idioma. Las rosas, con su belleza y su aroma, evocan sentimientos de afecto, de admiración, de romance. No son simples flores, son un mensaje. Son una forma de expresar emociones que a veces son difíciles de poner en palabras. Y en el contexto de una relación en ciernes, como parecía ser la de Kerem y Ande, el gesto de las rosas era una clara señal de interés y de afecto. Era como decir, me importas, me gustas, quiero estar contigo. Era una declaración silenciosa, pero muy elocuente. En segundo lugar, el gesto fue público. Aunque no se hizo una gran ceremonia, aunque no hubo flashes ni alfombra roja, las fotos de Ande con las rosas fueron tomadas y compartidas en las redes sociales, lo que lo hizo público. Este detalle fue crucial. Significó que la relación, aunque no fuera oficializada, ya era del conocimiento de todos. Era como una especie de confirmación silenciosa. Una especie de ya lo sabemos. Y por supuesto, esto avivó aún más la ilusión de los fans. El hecho de que la imagen se compartiera públicamente, de que se filtrara, o de que fuera deliberadamente mostrada, hizo que el gesto adquiriera una dimensión aún mayor. Se convirtió en un evento, en una noticia, en un tema de conversación. Pero, ¿qué hay detrás de este gesto romántico? ¿Fue algo espontáneo? ¿Fue una estrategia? ¿Fue parte de una campaña de marketing? Realmente no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero, lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin es un hombre romántico. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser una persona sensible, atenta y que valora las relaciones personales. Ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos, sobre su forma de ver el mundo, sobre la importancia del amor y la amistad. Y por otro lado, Hande Erçel es una mujer encantadora, con una personalidad radiante y que, sin duda, merece todo el amor del mundo. Es una actriz talentosa, una persona amable y carismática que ha conquistado el corazón de millones de personas. La reacción de los fans fue increíble. Las redes sociales explotaron. Miles de mensajes, comentarios y publicaciones inundaron Internet. Los fans expresaban su alegría, su emoción, y su esperanza de que la relación entre Kerem y Hande se consolidara. Crearon montajes, edits, vídeos y todo lo que puedan imaginar. La creatividad de los fans no tiene límites, y en esta ocasión, la desbordaron. Se crearon perfiles dedicados a la pareja, se compartieron fotos, vídeos y noticias. Se organizaron debates y discusiones sobre la relación. La imaginación de los fans es infinita. Utilizaron el hashtag #KeremHande que se convirtió en tendencia mundial. La viralización del gesto y la posterior reacción de los fans generaron un fenómeno que trascendió las fronteras de Turquía. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global. La trama, los personajes, la fotografía, la música, todo contribuyó al éxito de la serie. Y el romance de Kerem y Hande, tanto en la ficción como en la vida real, fue uno de los principales atractivos de la serie. El público se enamoró de la historia de amor de Eda y Serkan, y también de la relación entre Kerem y Hande fuera de la pantalla. El interés por la serie y por la pareja se retroalimentaron, creando un círculo virtuoso. La serie impulsó la popularidad de ambos actores y de las novelas turcas en general. El mundo descubrió el encanto de las producciones turcas, la belleza de sus paisajes, la intensidad de sus historias y el talento de sus actores. Y como todos sabemos, después de muchos rumores y especulaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación. Las fotos y los vídeos de ambos juntos, tomados por los paparazzi o compartidos por ellos mismos, fueron el anuncio oficial. Y la noticia fue recibida con muchísima alegría por los fans. La confirmación de la relación fue un motivo de celebración para todos aquellos que habían seguido la historia con tanto entusiasmo. Durante su relación, compartieron muchos momentos románticos, viajes y gestos de cariño. Se les vio de vacaciones en lugares paradisíacos, asistiendo a eventos, compartiendo cenas románticas y dedicándose mensajes cariñosos en las redes sociales. Y por supuesto, los fans continuaron siguiendo su historia con mucho interés, celebrando cada nuevo momento y cada nueva muestra de afecto. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Aunque lamentablemente la relación entre Kerem y Hande terminó, el recuerdo de ese romance de novela, y del gesto romántico de las rosas, sigue vivo en la memoria de los fans.
La noticia de su ruptura fue un golpe para muchos, pero el cariño y el respeto por ambos actores permanecieron. Fue un romance que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor. Y al final, eso es lo que importa. La historia de Kerem y Ande nos enseñó que el amor, aunque a veces efímero, puede ser mágico y transformador. Nos enseñó a creer en los cuentos de hadas, en los gestos románticos y en la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja. En resumen, el gesto romántico de Kerem Bürsin, Las Rosas, fue un momento clave en la historia de amor de novela entre él y Hande Erçel. Fue un gesto que encendió la chispa, que avivó la ilusión de los fans, y que nos hizo creer en el poder del amor. Fue un gesto que, aunque ya pasó, sigue siendo un símbolo de romance, de pasión y de conexión. Las rosas se convirtieron en un símbolo de ese amor que floreció entre dos personas que se conocieron en el set de una serie y que, gracias a la química, al afecto y a la complicidad, nos regalaron una historia inolvidable. Fue un gesto que, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de todos. Un gesto que nos recordó la importancia de los pequeños detalles, de las palabras no dichas, de los momentos compartidos, y de la magia que puede surgir entre dos personas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias que nos hacen vibrar y soñar. Me encanta analizar los detalles, desentrañar los misterios y revivir los momentos que nos emocionaron. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Y quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el gesto de las rosas? ¿Creen que fue romántico? ¿Cuál es su momento favorito de la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que su romance fue real o solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y compartir con ustedes esta pasión por las novelas turcas y por las historias de amor. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí y para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y hasta la próxima.